Buenas gente, soy Train y hoy os traigo Yokai Watch 3 al 100%. Al igual que los retos de Yokai Watch 1 al 100% y el del 2 también al 100%, habrá algunos yokai que no podremos conseguir, pero tampoco es un mal mayor. Nuestros objetivos serán pasar la historia base, completar todas las peticiones, subir un yokai al máximo nivel, pasar el postgame y completar el medallion. Os aviso de que he escondido un Jibanyan en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es tu yokai favorito? El mío es Usapión, y me he dado cuenta de que en este juego tiene muchas variantes, ni tan mal. Ahora sí, empezamos. ¡Que nos vamos para Estados Unidos! ¿Cómo? Empezamos la aventura aquí, en este avión camino a Estados Unidos, ya que a nuestro padre le han dado trabajo aquí. En este sitio intentaremos socializar. WhatsApp, soy más de Telegram. Whisper nos dará un Yokai Watch nuevo. Aprenderemos que existen los Yokai American, que son Yokai de América, obvio, y tendremos la primera invocación. ¡Por la amistad que nos une! ¡Ven a mí, Jibanyan! ¡Medalla Yokai insertada! Damas y caballeros, la tribu guapa. ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Qué guapa! ¡Guapa! 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 ¡Sí, guapa! ¡Jibanyan! Y para bien o para mal, también conoceremos a la otra protagonista de este juego, Valeria, esta chica con demasiada energía otaku en el cuerpo. Con ella iremos a Electrópolis, la zona nueva que entiendo que sería como Akihabara, y en un callejón perdido abriremos este Yokai Watch que hemos comprado porque sí, conociendo así a un yokai random y también al mejor yokai de todos, Usapión. Por la amistad que nos une, ven a mí, Usapión. Medalla Yokai insertada. Damas y caballeros, la tribu oscura. Somos siniestros, tribu oscura. Usapión. Y ya con todos los protagonistas presentados podemos empezar. Conseguiremos a un león que nos ayudará a hablar idiomas, el Duolingo de los yokai. Visitaremos la escuela a la que iremos a partir de ahora y también conoceremos a esta gente del FBI, Mander y Scaldi, dos pavos que están buscando información sobre un ovni. Ya hecho esto, conoceremos a más personajes secundarios, estos random que serán nuestros amigos de aquí. Y tras tremenda barbacoa en casita, volveremos con Valeria. Con ella tendremos que hablar con Usapión, quien está buscando a un señor, el profesor Orión, quien era algo así como su dueño antes de ser un yokai. Nos daremos un paseo por Electrópolis, descubriendo el trágico pasado de Usapión, quien al parecer estaba abandonadísimo antes de que Orión lo rescatase. Y tras un poco más, nos encontraremos con esta escena, en la que esta orca verá tanto a Nathan como a Valeria con un comentario muy de villano. De vuelta con Nathan, nos daremos un paseo por el mercado para comprar helados que dejan a estos dos embobados, y también tendremos tremendo momento. ¡Ya viene! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¿Pero esto qué es? Oh, ¿cómo es posible que sea tan grande? ¿Ya? ¡Mi querida Alba! ¡Se acabó! ¡No pienso perder contra un maldito camión! ¡Oh, ya voy! ¡Dime, Furiosa! Ya estamos otra vez. ¡Madre mía! Y tras pedazo de viaje que se ha llevado el gato, correremos un tupido velo y nos iremos con más figurantes, la gente del colegio. También conoceremos a este flipao. Este es Mac, un chaval que nos hace tremendo vacío cuando intentamos unirnos al resto y nos dejan aquí tirados. Está feo. Conoceremos a esta señora, Milady, y también conoceremos a Tomnian y a los coma estopistas. Aquí nos harán elegir, pero tampoco es una cosa importante para la trama. Empezaremos a hacer misiones por aquí, como esta para poder pillar la bici y las que necesitamos para avanzar, como llevarle pizza a un policía o irnos de pesca. Conoceremos a este señor, que nos hará buscar mapas y tesoros por el mundo, y nos tendremos que ir con Valeria para poder seguir la trama. Nos reuniremos con la Jessie, la pava esta, tendremos la reacción más natural a Valeria.
tonta. Y nos iremos al hospital, ya que según internet, el profesor Orión está aquí. Nos lo encontramos, pero tiene cero ganas de interactuar con la gente. Y de aquí nos iremos al museo, donde nos encontramos a las chonis de la clase. Ubícate, nena. En este sitio conoceremos a Repeloso, un yokai legendario, y este nos ayudará con una cosilla, preparar un cohete para que el profesor Orión se motive de nuevo. Reuniremos a los yokai que necesitamos, hablamos con el profe para decirle que se venga con nosotros, cosa que en un principio debería darle igual ya que ni nos conoce, y de aquí nos iremos a la cima del Monte Arboleda, donde haciendo un poco de clic montaremos tremendo cohete. 3, 2, 1... ¡Vamos allá! ¿Cómo? ¿Pero qué diantres? ¿Qué está pasando? ¡No es posible! Lo habéis hecho bien, no es culpa vuestra. En fin, tengo que volver. ¡No! ¿Has olvidado nuestra promesa o qué? Os ayudaré. ¿Cómo puede? ¡Buen trabajo, chicos! ¡Lo habéis conseguido! El profe nos admite que puede ver a Usapión pese a ser un yokai, pero que como lo ve bien, no quiere ser una carga o no sé qué paranoia de personalista. Y ahora sí, volvemos con Nathan. Conseguiremos yokai decentes en la Expendekai, nos iremos a ver a nuestro padre al trabajo, y tras tremendo terremoto, nos iremos junto a nuestros nuevos panas al desguace. Aquí manejaremos tremenda grúa, porque ¿por qué no? Y tras avanzar, tendremos el primer combate contra un boss, Chatarrenstein. Los bosses de este juego no son tan terroríficos en general, ya que podemos esquivar sus ataques fuertes si estamos atentos, y en ocasiones nos recompensarán por hacerlo con objetos para curarnos o hacer daño. Ya con el bicho reventado, Mac aparece para desvelarnos que él también puede ver los yokai. ¿Pero qué me ladras? Al día siguiente, Mac aparece en casa para intentar hacerse nuestro amigo, y con él nos vamos a ir al ayuntamiento, donde estarán estos dos de nuevo. Nos encontraremos una pava que nos suelta texto, iremos arriba del todo a ver la campana, y nos pasaremos por la relojería de Bob y el fantasmercado. Bob nos mejora el Yokai Watch, lo cual está guay. Comenzaremos a hacer algunas misiones, como esta en la que conoceremos a Beyond Z. Y en la escuela comenzaremos a leer las historias de los yokai importantes que necesitaremos para desbloquearlos. De vuelta en casa, nos encontraremos con que tenemos esto en el jardín, y resulta que esto que veis es el modo Blasters. Este modo me parece bastante tocho, y noto que si se usa mucho, se consigue demasiada ventaja para la historia principal. A través de este sitio llegaremos al Mundo Perdido, y aquí está todo lo relacionado con los Blasters, como su propia trama que ya iremos haciendo. Ya de vuelta en Estados Unidos, veremos que pasa algo raro. Nos despertaremos solos en mitad de la oscuridad y al salir... ¿Y esta niebla tan rara? Oye, perdona. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien, muchacho? Es peligroso andar por aquí. Ven conmigo a la casa. ¿Mami? Aquí tenemos la noche zombie, otra cosa que tendremos que pasarnos por completo para conseguir cosillas. Volvemos con Valeria, quien ahora quiere ser detective porque sí. Haremos un par de cositas, como conseguir la bici y hacer la parte más divertida de estos juegos, el tren. Ya de vuelta en Electrópolis, descubrimos algo importante, aunque lo descubrí por la gente del chat de Twitch. Resulta que en este momento del juego, gracias al daño por tiempo de Cebollo, el Akusika, podemos incluso derrotar a Sakoko, ni tan mal. Nos pasaremos por la tienda Otaku para mirar ropa que no podemos comprar, y al salir nos pasa esto.
¿verdad? ¡El encargado de castigar a los niños desobedientes! ¡Ole, no te niños! ¡Cargan 100 personas! Haremos la pesadilla súbita, que no nos salió bien a la primera precisamente, y al salir y conocer a este buen señor, volveremos a por Sakoko, al que le echaremos una fruta prohibida, lo que vendría a ser una Master Ball, consiguiendo así que se nos una al equipo. También pillamos a un chafarabajo en la Expendekai, nos pegaremos con Blampir, un yokai que tiene dormido al random este, y nos volveremos con Nathan para seguir con su trama. Encontraremos a este gato, Gatayanes, quien se encarga de hacerse pasar por nosotros por las noches para que podamos salir, y gracias a esto podemos irnos al supermercado por las noches, que está lleno de zombies de los que tendremos que huir. ¡Esperadme! ¿Estáis bien? Y aquí, amigos, tendremos el combate contra el segundo boss del juego, Super Agente. Este tipo nos sacará de vez en cuando zombies que podemos golpear, y quitando eso no es que sea difícil. Nos dirá que por las noches el supermercado es de los yokai, y que por eso está ahí. De loco, supongo. Al día siguiente nos iremos con Mac al circo, ya que supongo que está buscando a sus primos o algo. Aquí tendremos que hacer algunas misiones para seguir con la trama, conseguiremos yokai, como Toma Nota, y veremos la tremenda actuación de los payasos de este sitio. Y tras todo esto nos toca volver con Valeria. Blampir se hará pasar por nosotros para poder salir por la noche, y ahora nos iremos a Electrópolis de nuevo, la cual está muy diferente. En este sitio le prepararemos comida a Usapión con mucho cariño. ¿Qué es esa pose? Y nos encontraremos al primer boss del lado de Valeria, al que combatiremos con el poder de la amistad, de las Sailor Nenas y esa pistola que tiene Usapión. Este boss hace cosas, pero teniendo un Sakoko al 50, esto es pan comido. Este buen hombre nos deja su almacén para tenerlo como base de detectives, y ya con esto listo, nos dedicaremos a resolver los problemas de la gente por la ciudad. Nos haremos con este yokai, Originian, y ya de vuelta en la base, decidiremos que nos toca hacer spam con estos carteles para que nos vengan clientes. Aunque primero de todo, editaremos al gato para llamarlo Spanian, porque surgió sin más. Visitaremos por primera vez el Palacio de la Ambrosía, el lugar en el que podremos conseguir a los gatos fruta y joya, además de objetos de fusión para 3 yokai. Colocaremos los carteles por ahí, conoceremos a Ricky, el hermano de Valeria, haremos misiones, como cierto baile que en el Yokai Watch 2 se me dio horrible. Y en una de las puertas random estas nos pasará este evento. No sé cómo de común es, pero es la primera vez que veo algo así. En otra puerta nos encontraremos con esto, Inaguantablio, y si habéis jugado al 2 debéis saber quién es. Al igual que con Sakoko, gracias al daño en porcentaje de vida de la espiritación y con una fruta prohibida, lo conseguimos capturar también, por lo que creo que el equipo de Valeria y el de Nathan están un poco desequilibrados. Al llegar la tarde, veremos que a nuestro hermano lo tiene vigilado cierto yokai, y al llegar a casa y ver que no vuelve, nos iremos en su búsqueda. Pero como Ricky nos importa lo justo, volveremos con Nathan para seguir con su historia. En una Fancy That, una revista que es muy importante en la trama, nos enteramos de cositas sobre portales místicos y demás. Nos iremos con la profesora Puertas, una pava que estudia los portales místicos, y tras ver este lugar, al que solo podemos acceder consiguiendo unas bolitas que se pillan en los portales místicos, como el raro de antes, nos iremos con Mac para ver su base secreta. Decidiremos montar una balsa con él para darnos paseos por el río, y como para ello necesitamos madera, nos iremos a este bosque, en el que tenemos una sorpresa poco agradable. Aquí tendremos que pegarnos con Camorro, este pavo al que ganamos, pero no en su segunda forma. ¡No, el gato! Un desconocido nos lanza un Yokai Watch diferente, y con ese podremos usar el punto fuerte de este juego, una pistola. Ya con el pavo derrotado, montaremos la balsa y nos iremos río abajo de chill. Haremos una misión muy chula, en la que nosotros acabaremos dentro de una esfera, y seremos invocados por Katie, quien en otro mundo es la que tiene el Yokai Watch, y nos tocará ser Normalino, un yokai bastante del montón. Ya de vuelta en nuestro mundo, al igual que con nosotros, la Katie de ese mundo ha venido al nuestro con forma de yokai,
Populina. Con Valeria nos tocará buscar a Ricky, y al parecer se encuentra en el subterráneo de Florida Blanca Sur. Veremos que hay algo secuestrando a los niños de la ciudad y tratar una vuelta haciendo cosas y conociendo a Brook de One Piece. Descubriremos a este yokai, el flautista Malmelin, quien quiere ser profesor y por eso ha atraído a los niños. Tendremos que pegarnos con él para que se relaje, cosa que tampoco nos cuesta tanto teniendo a Sakoko e Inaguantablio. Y tras rescatar a nuestro hermano terminamos el capítulo. Nos volveremos con Nathan para darnos un paseo en barca y llegar a unas ruinas abandonadas, donde nos encontraremos con Steve Jobs, y tras un poco de charla nos volveremos con Valeria para hacer unas cuantas misiones, como esta de montar una maqueta de robot o hacer que Meganian se apunte al gym. Tendremos que pegarnos con el Dr. Majarov y hacer que deje a sus tortugas libres. Y ahora que parece que hemos terminado con todo, nos iremos de nuevo con Nathan para hacer las misiones que tenemos pendientes con él, como la de por fin desbloquear el telespejo. Debemos irnos por la noche a una granja para encontrarnos con esto, con que los yokai usan este sitio para jugar a béisbol, cosa no muy importante en la trama, a decir verdad. Conseguiremos este coso para que podamos saltar con la barca y ahora sí nos tocará darnos otro viaje por el río. Llegaremos a una cueva y en este sitio aparecerá este Deadpool de segunda que nos hará elegir entre dos héroes, Capitán Nublo y Fulgurilla, y esta decisión sí es importante, ya que nos va a condicionar muchas misiones y parte de la trama. Ya en la gruta esta nos daremos un paseo para encontrarnos con Camorro de nuevo y al caer aquí nos encontramos con Steve Jobs, quien está usando este sitio como estudio. Nos tocará avanzar esquivando a Camorro hasta llegar aquí, frente al ovni que buscan los del FBI. Tendremos otro combate con el pesado de Camorro y su segunda fase, y de la nada aparece Capitán Nublo para mandarlo a volar de una al más puro estilo cómic. El ovni se va también, y con esto podemos dar el día por terminado. Nos iremos con Valeria para seguir su trama, pillando el tren para irnos a Prado Verde, donde podremos activar los telespejos. En este sitio tenemos la calle Neblina, que es como el túnel infinito del 2, así que tendremos que hacerlo también y es bastante más turbio de lo que puede parecer a simple vista. Nos iremos a ver una película con la Jessie, quien claramente está encantada. ¿Y yo por qué soy amiga de esta? Y al día siguiente descubriremos que todas las misiones que hicimos han salido mal, incluida la de las tortugas, quienes se han fusionado y se han convertido en tremendo bicharraco. Pero como aquí sabemos solucionar problemas, aunque no lo parezca, conseguimos preparar todo para montarnos en este mecha, el Flamileón Z, con el que tendremos tremendo combate contra la tortuga psicópata, Gamero. Tras esto, las misiones que estaban mal se acaban solucionando solas y podemos dar esto por completado también. Al día siguiente, tanto con Nathan como con Valeria, debemos ir a Jopel, la empresa que hace los Yokai Watch, ya que nos han invitado. Y en este punto por fin se nos unen los equipos, los objetos y todo en general. Hablaremos con la gente de por aquí, que en su mayoría son viejos conocidos, y nos tocará darnos una vuelta por la empresa. Conoceremos a Mark Orkaberg, tendremos que lidiar con algunos de sus fans y también nos enseñarán la sala de invocación y la sala de montaje, dejándonos hacer cositas por aquí. Nos iremos a pescar en el estanque, aunque Valeria se pasa pillando al tremendo tiburón bot que tienen aquí, y el bot de seguridad entra en modo chungo, así que nos tocará calmarlo a hostias. Steve Jobs y Mark Orkaberg estarán aquí de chill hablando, y tras descubrir que al bot estropeado lo han convertido en una aspiradora, damos por terminado este capítulo. Al día siguiente haremos que las dos personas más pesadas que conocemos se conozcan entre ellas, Valeria y Mac. Pasaremos de ellos para irnos a Jopel, donde conseguiremos a uno de los yokai de los de las lecturas del colegio, Energyson, y de paso subiremos el Yokai Watch de rango. Volveremos con estos para ver que Valeria está buscando su sitio como payasa en el circo, y tras mandarla a buscar una Fancy That, la revista de antes, y volver para enseñárnosla, y tras usar una aura, un coso que nos da mejoras y que tenemos aquí, para ir a por Fukurokuyu, uno de los mejores healers del juego, decidimos irnos de viaje en barca de nuevo, esta vez para irnos a visitar esa mansión. Y digamos que la mansión no nos quiere por allí. Nos tocará avanzar por la mansión en dos grupos, el de Nathan y el de Valeria, haciendo eventos simultáneos con ambos para poder reunirnos en la entrada. Veremos una referencia a cierta película de miedo, y tras reunirnos de nuevo con Mac, nos iremos juntos a la habitación de la rubia, donde nos encontraremos con este yokai. Combatiremos con ella en un combate no especialmente difícil, descubriremos que Mac y la rubia son familia, y resulta que este yokai de aquí es la madre de ellos, pero que no es que esté muerta como los otros yokai, sino que es algo así como
como que se preocupó tanto que se manifestó como yokai. Pero para mí esta mujer está ya con San Pedro. Al día siguiente nos reuniremos con Steve Jobs, al que le pedimos consejo para poder avanzar por el río a zonas nuevas. Nos manda con Majarov para pillar un coso que rompe piedras y tras otro viaje en barca, rompiendo piedras para llegar a un tramo nuevo, llegaremos a Puerto Pecan, el lejano oeste. Haremos tremendo cosplay de vaqueros, que a la Valeria le gusta este rollo, y tras pillar a Gatoba al Colón y atravesar este campo lleno de ponis, llegamos a Duxville. Aquí conoceremos a esta pava a la que le gusta silbar. A los del FBI, y por puro aburrimiento nos daremos un paseo por aquí para resolver los secretos del pueblo. Conoceremos a Destrozasaurio, un yokai que silba la misma canción que la random de antes, y tras ahondar un poco en su lore descubrimos que se conocen desde hace años. Al volver a Duxville nos encontramos con que el pueblo está destrozado y con que Camorro tiene arrinconados a los del FBI, pero Destrozasaurio se entromete y lo para. Tendremos que pegarnos con Camorro de nuevo, y Capitán Nublo aparece para reclutar a Destrozasaurio para su grupo de héroes yokai. A la noche veremos que Steve Jobs está por aquí también y nos encontraremos con esta escena. ¡Oh, sí! ¡Llevo tanto tiempo esperando este momento! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! Al día siguiente, Hovernian aparece para decirnos que hay drama en el mundo de los yokai. Y como no, tenemos que encargarnos de esto. Nos iremos a Joppel para contar la situación a Mark. Aparecerá en Cielago en tremenda limusina. Y con él nos iremos a New Yokai City. En la ciudad nos daremos un paseo para ver qué está pasando. Y al acercarnos a esta torre nos encontraremos con estos pavos, los banditos, que nos quieren pegar pero justo. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Quietos, sinvergüenza! Soy Origenio. Vuestro reino del terror ha llegado a su fin. Somos los Super Kai y estamos aquí para deteneros. ¡Ah! Cine. No temáis, muchachos. Vuestro vehículo está listo. ¿Vehículo? ¿Pero qué? ¡Rápido! ¡Arriba! Así es, amigos, los héroes y los blasters nos han salvado y nos han traído a la base. Decidiremos ayudarles con lo que ocurre en la ciudad, pero antes nos iremos a la calle Neblina, donde por fin nos enfrentaremos al boss de este sitio, Paticio. Volveremos a la ciudad para pegarnos con antiguos bosses que están por aquí molestando, y tras irnos al Club Coma, donde tendremos que encargarnos de más banditos y de un nuevo boss, Ray Baqueto, quien se marca tremendo solo en mitad del combate. Al echarlo de aquí, nos encontramos con que el boss del juego, Don Crueleone, hace por fin acto de presencia, y nos cuentan un poco de su lore. Este hombre fue desterrado hace 555 años por el anterior Gran Enma. Por la cara, consiguió un ovni y una piedra que le permitió activarlo, y volar por el espacio, y con todo el rencor madurado por estos años, ha vuelto para hacerse con el Yokai World. Reuniremos a las 3 personas más inteligentes que conocemos, que son Steve Jobs, Mark Orkaberg y el Profesor Orión, y los 3 remodelan al tiburón que tenían en el acuario de Joppel para hacer este torpedo. Atentos a cómo funciona.
Ya con la barrera rota, nos infiltraremos en la base del enemigo, la Torre Crueleone. Aquí tendremos que hacer distintas pruebas para poder avanzar, y una vez hechas todas, nos iremos arriba del todo, donde nos pegaremos con Camorro por una última vez. Al derrotarlo, podremos pasar a la sala del jefe, donde nos lo encontramos aquí. Los del FBI aparecen, aunque no tarda en convertirlos en dos banditos, y ahora sí nos tocará pegarnos con él. El combate no es muy complicado para ser un boss final. Cuando se protege con sus subordinados, debemos atacar al que tiene los explosivos para que derribe a los demás y podamos seguir pegándole. Lo derrotamos y lejos de rendirse, nos hará ser absorbidos por el ovni y nos mandará al espacio, donde absorberá el poder de la piedra ovnisofal para adoptar su forma final, Conspirazione, contra el que tendremos el último combate. Este tipo nos atacará en área con distintos movimientos, aunque sinceramente le hacemos tanto daño con el Blasters que no parece un combate final. Conspirazione cae y el ovni deja de flotar en el espacio y se dirige a la Tierra, pero gracias a los héroes yokai conseguimos salvarnos y no acabar hechos papilla contra el suelo. Celebrarán que hemos salvado el Yokai World y unos días más tarde, de vuelta con nuestros padres, nos dirán que volvemos a Florida Blanca, que ha habido problemas con el idioma. Pero ponte el Duolingo, soburro. Y así, amigos, es como hemos terminado la historia base del juego. Mark Orkaber renuncia como líder de Joppel y vuelve Steve Jobs, el primer director de la empresa. Y Whisper aquí nos anuncia el capítulo del postgame, el desafío Zen. Escucharemos la noticia de un meteorito cayendo en un sitio de Estados Unidos, pero esto es algo que vamos a dejar aparcado por el momento. Nos vamos a dedicar ahora a hacer misiones secundarias, y una de las más importantes es esta, la del helicóptero. Con esta misión tendremos acceso a varios sitios nuevos que claramente necesitamos, tanto para hacer el postgame como para completar misiones y conseguir yokai. Reclutaremos yokai, pillaremos unos pantalones desastrosos para poder activar la noche zombie cuando queramos, y también nos encontraremos con Murmuyamasa, el rey del escapismo. Tendremos tremenda fiesta en el templo Shoten con todos los sacerdotes y monjes del juego, además de algunos yokai que conocemos de siempre. Y tirando de contactos también conseguimos algo increíblemente útil, el telespejo bolsillo, un telespejo que podremos usar en cualquier momento y que nos va a acelerar mucho las cosas. Seguiremos con las misiones de Tom Nyan, el gato pesado este, avanzaremos por el sitio de los portales místicos e incluso nos encontraremos con la profesora Francesca Stein, la que nos ayuda en la noche zombie, y es que la necesitamos para ayudar a un yokai algo especial, Adoles Zombie, quien tiene recuerdos de cuando era humano. Ahora sí, nos iremos en helicóptero al sitio en el que vieron el meteorito caer, y aquí nos encontramos con esto. Este edificio es la Torre Zen, un edificio de 10 pisos en el que tendremos que combatir para subir, y digamos que no trata muy bien los pisos que superamos. ¡Zasca! No es que lleguemos muy lejos en el primer intento, así que lo vamos a dejar de momento para seguir con las secundarias. Reuniremos a la gente del circo yokai, conoceremos a Chocobo Nyan, tremenda colaboración con Final Fantasy, y bailaremos al ritmo de KJ. También conoceremos a Moguri Nyan, otro yokai de colaboración con Final Fantasy, y a Koala Nyan, un yokai que nos hace tener una cara más seria. ¿Qué te pasa? También nos dedicaremos a buscar y abrir tesoros, y en algunas misiones tendremos que pegarnos con bosses secundarios, entre ellos este Robonian, al que ayudaremos a modificarse para convertirse en el Robonian definitivo. Visitaremos el Palacio Dragón, donde pasan cositas. Subiremos el reloj a rango S y poco a poco iremos rellenando los círculos yokai y demás parafernalia secundaria. Pasaremos algunos QR importantes, además de los enlaces con los otros juegos, y tras seguir con las misiones, encontrándonos incluso con el jefazo de los Oni, iremos consiguiendo los yokai de enlace como Jivanian B y Komasan B, además de los exclusivos como Capitán Nublo. Si elegisteis a Fulgurilla en lugar de a este hombre, podréis conseguirla a ella y a sus compañeros en lugar de a los de Nublo. También conoceremos a cierto yokai que es tremenda referencia. Empezaremos a rellenar las preguntablas con los yokai que nos pidan. Nos enteraremos de que Steve Jobs y Tiburón Tiburcio son padre e hijo. Puro drama. Y empezaremos unas misiones que para mí al menos son casi parte de la trama. Visitaremos al Gran Emma, quien dice que le han robado un cuaderno especial. En este cuaderno, si apuntas el nombre de alguien, esa persona desaparece. Ya me imagino al Gran Emma teniendo momentos míticos como el de la patata de cierto tipo de anime. Nos
haremos amigos suyos a base de palos y con él nos iremos aquí, donde nos encontramos a estos. Intentan hacer borrar a Emma, pero al ser amigo nuestro es inmune al poder del cuaderno y con esto conseguimos recuperarlo. Tras esto nos iremos con él a Joppel, donde se invocará por el cuaderno al anterior Emma, contra el que nos pegaremos y de la nada a nuestro Emma lo mandan aquí, a este sitio que recordaréis de los anteriores juegos. En este lugar se encuentra con Fausto, que aunque no lo parezcan son parientes, y así destruimos el cuaderno y nos libramos de este problema. Nos haremos con el androide y conseguiremos reconciliar al Dr. Mayarov con su hijo, quien ahora también es un yokai, y nos soltará el nombre que tenía su hijo cuando era humano, y digamos que a Valeria no le parece un nombre tan impresionante. Está feo eso, amiga. Haremos la parte de los portales, encontrándonos con este pavo conocido del juego anterior, pero justo aparece su padre para decirle que se relaje y nos tocará pegarnos con él. Pues ya, terminado esto también, nos iremos al bosque para acudir al Festival de las Setas, un sitio un poco raro, pero parte de las misiones secundarias. Tendremos un encuentro de lo más curioso entre Lady Desdicha reformada y McCracken, los bosses de los juegos anteriores, pero en realidad no pasa nada. Todo queda en que son empresarios y que se van a llevar bien. Y ahora sí, empezaremos con la parte del modo Blasters. Tendremos que ir completando mazmorras que hayamos desbloqueado previamente, y al hacerlo se iluminarán estos postes de aquí, haciendo que la pirámide cambie poco a poco. Haremos unas cuantas fusiones, consiguiendo algunos de los yokai más raros, como Gran Coco. Nos pegaremos con intelecto con tremendo temazo de fondo. Y tras usar uno de los tesoros que encontramos en el modo Blasters, por fin subimos al Gran Emma al nivel 99, cumpliendo así con otro de los objetivos de este vídeo. Una vez conseguimos completar las 4 mazmorras necesarias del modo Blasters, desbloqueamos la pirámide y en la planta 30 encontramos el tesoro. Pero justo pasa algo, resulta que en la piedra omnisofal que tiene Mac estaba viviendo todavía el espíritu de Don Crueleone, quien no estaba del todo cao. Aquí Don Crueleone utiliza el tesoro para transformarse en un nuevo yokai, Don Aureone, contra el que tendremos que pegarnos aquí. Al derrotarlo, Don Crueleone por fin desaparece del todo y nuestro Yokai Watch se transforma en el T-Watch, dando por terminada la trama del modo Blasters. Bueno, no, porque de la nada aparece un nuevo Emma, el Emma sombrío. Tendremos que traer a Gran Emma para que se encargue de él con el poder de la iluminación y lejos de irse, el Emma sombrío trae a otros 2 Emmas más, todos de distintos mundos. Aunque estamos de chill, no vienen a destruir nada, sino que quieren ser panas. Seguiremos avanzando en los objetivos, enterándonos del pasado de los villanos gracias a las misiones secundarias. Veremos cómo a Cicloman lo rechazan todas las yokai femeninas del juego a la vez, e incluso tendremos que pegarnos con Don Crueleone por una última vez, esta vez acompañados de Katie, siendo 3 los usuarios del Yokai Watch que se reúnen aquí. Al reunir todos los cofres, nos iremos con el señor raro este del principio, quien nos dará de premio ser amigos de su hija. Pero ¿para qué querría ser amigo de esta? También nos da algo para Spanian, pero bueno. Derrotaremos a los Oni, que al final del día siguen siendo parte del Medallion, y ahora sí subiremos la torre del postgame para enfrentarnos al tipo que la gobierna, Illuminacen. Este combate no es difícil si vienes preparado, a diferencia de Calimera, que a día de hoy la sigo temiendo. Tan solo debes concentrarte en esquivar sus ataques, y al igual que en un juego que se ha popularizado por cierta serie, no moverte cuando diga rojo, o si no... Al derrotarlo, nos vamos volando por ahí con él hasta llegar donde las demás piezas de la torre, y aquí de chill podemos dar por completado el postgame de Yokai Watch 3. Nos encontraremos con cierto payaso que aparece por las noches en Estados Unidos, ya que si no, no podremos conseguir la capa de ventisca para otra fusión, salvo en Expendekai, y utilizaremos los pantalones desastrosos para poder participar en el último nivel que nos falta de la noche zombie. En este nos toca ir al ayuntamiento, donde deberemos enfrentarnos a un jefe zombie al que podemos golpear con el martillo. Aquí tocaremos la campana y por fin acabaremos con la noche zombie. Bueno, no, ya que al volver a usar los pantalones desbloqueamos la noche interminable, que nos servirá para conseguir las esencias del mal que nos faltan. Haremos por fin las invocaciones legendarias. ¡Invocación legendario! Imaginario, incendiario, pim pam, chirripum, super mega legendario.
Mi parte favorita de esta saga, te lo juro. Y por fin nos conseguiremos hacer amigos de Tom Nian, completando las misiones del chico. Nos queda una con la chica, que es básicamente hacer de guía turístico para Tom Nian, y al terminarla conseguiremos a los coma estopistas. En caso de elegir a los coma estopistas antes, las misiones serán al revés, pero igualmente podréis conseguir a los dos. Y con esto, por fin, hemos terminado las peticiones de ambos protagonistas. Lo último que nos queda es rellenar Medallion, para lo que tendremos que enfrentarnos a algunos bosses exclusivos del modo Blasters. Y aunque técnicamente no se pueden hacer intercambios, gracias a tocar un poco aquí y allá, seremos capaces de intercambiar con uno de los miembros del server de Discord del canal, que os lo dejaré en el mensaje fijado, por si os queréis unir. Así que gracias a esto podemos conseguir los yokai exclusivos de la versión en la que elegimos a Fulgurilla. Haremos los últimos círculos yokai, consiguiendo así a Dark Nian y a Magi Nian, además de las últimas invocaciones legendarias, las de Pregundragón y Todo Belicoso. Y con esto, amigos, hemos completado el Medallion de Yokai Watch 3. Técnicamente hay 4 yokai que no podemos conseguir, aunque nuestro amigo nos los ha pasado. Estos son Panda Noko y Estrenoko, que se consiguen mediante Street Pass, y Jivanian T y Komasan T. Estos dos solo se podían conseguir comprando la versión digital del juego y usando un código que viene en la factura. Esto sí que lo llamaría exclusividad. Y pues tras casi 300 horas, amigos, hemos completado Yokai Watch 3 al 100%. Este es el juego al que más le he dado en los últimos años, y aunque haya sido por crear contenido, me lo he pasado muy bien jugándolo, salvo las capturas de algunos yokai que se han hecho duras, como Intelecto Iluminado y los demás, ya sabéis a quién me refiero. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, y si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!